damos la bienvenida si hay alguna persona que no ha venido otras veces, pues que nos sintamos todos en familia y en torno a la palabra. La palabra siempre crea familia, porque la palabra nos la ha dicho Dios para escucharla en grupo y la palabra escuchada pues va creando familia. Bien, vamos a empezar entonces con la señal de los cristianos, la señal del amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer lección divina del domingo 32º del tiempo ordinario y otra vez nos sale un texto, Lucas 20, 27, 38. Como últimamente hemos hecho lección de textos de Lucas, pues también hoy. Bien, antes de decir muchas cosas, necesitamos contar con el Espíritu, que el Espíritu es el gran protagonista de la escucha de la palabra. Por eso decimos aquí que a la vez que respiras, a la vez que respiramos, pide al Espíritu que te ayude, que nos ayude a acoger la palabra, comprenderla y ponerla en práctica. Siempre el Espíritu nos señala a María como la mujer de la escucha. La mujer de la escucha. Algunas veces ya os hemos dicho que en Caleruega hay una imagen de la Virgen estéticamente poco valiosa, pero muy significativa, porque le han retirado los cabellos de la cara y le han hecho una oreja grande como la cara, para expresar que ella es la mujer que está siempre inclinada cuando los que tenemos algún problema de oído, que alguno habrá aquí además de un servidor, pues cuando no oímos bien, ¿qué hacemos? Alargar un poquito, ponernos en actitud de escucha. Bueno, pues esa imagen nos indica la actitud de escucha. Bueno, y le pedimos al Espíritu que nos ponga en clave de resurrección y que genere en nosotros, en ti, en mí, en todos, ganas de vivir la vida de Dios. Bueno, y mientras tengamos con nosotros a Carmensa, que ya es poco tiempo, porque se marcha a Salamanca, Carmensa está acompañando a un grupo de junioras, carmelitas misioneras, que vienen de muchos sitios, ¿no? Este año va a tener un grupo de 8 junioras y las acompaña. Bueno, y entonces hemos tenido la suerte de que esté con nosotros. Bueno, pues ella nos va a cantar un canto al Espíritu para que todos, antes de entrar en la palabra, invoquemos y llamemos al Espíritu. Vamos a pedirle al Señor que envíe sobre cada uno de nosotros el don de su Espíritu Santo. Le vamos a decir que sople suave, con esa brisa suave, que arranque de nosotros la tristeza, que nos haga fieles, que nos renueve por dentro, que sea el viento, que sea la brisa, que sea la luz y que sople para que nos renueve. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arranca
pobreza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído. Sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, y hazte viento. Y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto. Pon tu palabra en mis manos, en ella su providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo, sopla. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Cantemos juntos esta última parte. Sopla. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla. Bueno, agradecemos mucho a Carmensa, que nos invita a orar y a cantar en el Espíritu. Bueno, y para motivar esta lección divina, hemos escogido un texto del Papa Francisco, de la Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, la alegría de la palabra, y que nos puede ayudar a realizar con sentido, conscientemente, la lección divina. Dice así el Papa Francisco. Ahí le vemos besando la palabra y también con la luz sobre la palabra. Bueno, dice así: hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lección divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración, para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Bueno, pues esto tan bonito nos dice el Papa, una forma concreta de acercarnos
a la palabra es la lectio divina, que es lo que venimos haciendo aquí ya muchos martes. Creo que empezamos el año pasado, ¿no? O no, ya no sé. O más tiempo, no lo sé. Bueno, y la finalidad es que no solo que vengamos aquí a escuchar, sino que cada uno de vosotros, de vosotras, pues vayamos aficionándonos a hacer la lección divina, a acercarnos a la palabra con estas pautas, con estos pasos con los que se han acercado tantos cristianos durante siglos y que también nosotros podemos hacerlo. Esa es la pretensión, porque esto lo pone en marcha el CIPE. El CIPE es un centro de iniciativas de pastoral de la espiritualidad. Es una iniciativa que lo que pretende es que esta iniciativa cuaje en las personas, ¿verdad? Bueno, y esto de la lección divina, hay muchas parroquias donde lo hacen y muchos lugares donde lo hacen. Bueno, entonces lo que pretendemos es que se vaya entrando en nosotros esta manera concreta de acercarnos a la palabra para permitirle que nos ilumine bien. Pasamos adelante y esperamos la palabra con la lámpara encendida y hablamos un poquito del contexto. La palabra, pues necesitamos un contexto. No es lo mismo cuando, por ejemplo, nosotros estamos en Burgos, ya sabemos el contexto, sabemos más o menos qué temperatura hace, cómo hay que abrigarse al salir a la calle, qué podemos encontrarnos al salir, el río Arlanzón o la gente. Bueno, la palabra está también en los 4 evangelistas, que alguna vez hemos hablado de que tienen sus características. Hay 3 evangelistas, 3 evangelios que se parecen mucho, por eso se llaman los evangelios sinópticos, porque si pones los evangelios en columnas, te das cuenta de que casi siguen el mismo recorrido, casi, porque después cuando te acercas detenidamente a cada uno de los textos, percibes que una cosa es Marcos, otra cosa es Mateo y otra cosa es Lucas. Cada uno tiene su paisaje. Bueno, y ahora nos toca, vamos a hacer lección divina de un texto de Lucas. Lucas, ya sabéis que es el evangelista más culto, el que mejor escribe, ¿verdad? Y el evangelio de Lucas se caracteriza por muchas cosas: el puesto que da a la mujer, el puesto que da a los pobres, la relevancia que da a la oración, a los niños, a la misericordia. Tiene, por ejemplo, alguna parábola que solo ha recogido el evangelista San Lucas. Bueno, entonces nos metemos en el paisaje de San Lucas. Y ya hemos dicho que Lucas organiza todos los materiales que va recogiendo, los organiza como si el Evangelio fuera un viaje de Jesús a Jerusalén. En medio del Evangelio, capítulo 9, 52, los discípulos le dicen: ¿pero por qué nosotros tenemos que ir a Jerusalén? De eso nada. Estamos mucho mejor en Galilea. Y Jesús, endureciendo el rostro como piedra, dice: tengo que ir. Ese tengo que es vocacional, es como la misión que Jesús tiene. Tiene que ir a Jerusalén, donde las cosas no están bien, para mostrar el amor del Padre. Y entonces todo el Evangelio de Lucas es un camino hacia Jerusalén. Bueno, el Evangelio de los 2 evangelios de los domingos anteriores, veíamos a Jesús en el camino. Bueno, pues este Evangelio ya nos cuenta la acción de Jesús en Jerusalén, y en concreto en el templo. Y ahí Jesús, con una gran libertad, va a hablar de cosas muy importantes.
Y esta estancia de Jesús en Jerusalén aparece envuelta en una polémica tremenda. Se juntan todas las fuerzas de Jerusalén, se juntan para echar fuera a Jesús, para matarlo, para quitarlo del medio, porque el estilo de hablar y lo que Jesús decía ponía en entredicho la manera de vivir que tenían estos grupos de poder en Jerusalén. Estos grupos de poder han oído hablar de Jesús, porque Palestina, Israel, no es algo muy grande, es una nación pequeña, y han oído hablar de como a Jerusalén llegaban los peregrinos que venían de Galilea, pues hablaban de Jesús. Hay un profeta, hay uno que habla, que cura, que dice. Bueno, entonces le tenían ganas. Cuando llega a Jerusalén le tienen ganas. Y una vez son los ancianos, que eran un grupo de prestigio, y otras veces son los fariseos, que eran como los teólogos de aquel momento, personas muy disciplinadas y muy entendidas en la Escritura. Bueno, y hoy los que le atacan a Jesús son los saduceos. Bueno, entonces el contexto en el que encontramos este texto es un contexto de fuerte polémica. Van a por Jesús, les molesta su presencia y quieren quitarlo de en medio, cosa que lograrán. Por eso, después de esta estancia en Jerusalén, ya sabéis lo que viene. Viene la pasión y la muerte del Señor. Solo que, sorprendentemente, en vez de quitarlo de en medio, pues resulta que por la resurrección se ha hecho más presente y se hace más presente que nunca, ¿verdad? Bueno, donde Jesús está siempre irradia luz, también aquí en medio de nosotros. Bueno, bien, pasamos entonces a leer el texto. Leer el texto es importante, leerlo como quien cruza despacio un paisaje. Y esto tenemos que tener un poquito de cuidado, porque como muchas veces hemos leído este texto, pues a veces podemos caer en la trampa de pensar que nos lo sabemos ya, que ya me lo sé, como lo del otro día de Zaqueo, ya me lo sé. Bueno, entonces leemos despacito. Vale. Lo leemos todos. Yo hago la voz un poquito más alta, pero todos podéis expresarlo también. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. ¿Qué os parece este Evangelio? Ya descubrir que es precioso ya es un dato. Cuando una cosa nos gusta mucho, estamos como preparándonos para recibir el mensaje. Si nos gusta mucho un paisaje, ya vamos preparados. Bueno, pues si nos gusta este Evangelio, ya hemos dado un paso para acercarnos a ella. Bueno, vamos a comentar algunas cosas que nos llaman la atención. No todo, porque entonces necesitaríamos más tiempo. Primero, se acercan a Jesús algunos saduceos. Bueno, bien, saduceos tomaron el nombre de Sadoc, un sacerdote del tiempo de David. Y de ahí este sacerdote tuvo unos seguidores y estos se llamaron saduceos. De Sadoc, saduceos. Y en tiempo de Jesús, pero ya antes también, los saduceos eran la élite económica, política del pueblo, ¿verdad? Eran los que vivían tan bien que para qué iban a creer en la resurrección, ¿verdad? Si ya vivían tan bien, no se podían ni imaginar una vida mejor que la que llevaban, porque eran los dueños y señores de todo. Estos saduceos, pues, hacían buenas migas, aunque no les gustaran los romanos, pero colaboraban con ellos, se hacían a lo que en cada momento había. El caso era que no les quitaran los privilegios económicos de realce ante la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, y estos solo seguían la parte del Pentateuco. Ya sabéis lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, ¿sí? ¿Seguimos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Solo creían en eso. No tenían como palabra de Dios que otros libros hay en la Biblia, ¿verdad? Bueno, muchos, ¿verdad? Los profetas, por ejemplo, libro de los Reyes, libro de Samuel, bueno. No solo creían en el Pentateuco. Bueno, y eran más libres y mundanos que los fariseos. Acordad que decíamos que el fariseo aquel que se puso a orar, ¿cuántas veces ayunaba? 2 veces por semana, pero ayunar significaba no comer de la mañana a la noche. A ver quién es el majo o la maja que hace eso, ¿verdad? Bueno, entonces, y se mueven en el terreno de la casuística de la ley. Vienen al debate con malicia, con aires de superioridad, ¿verdad? Como solo leen el Pentateuco, pues no han aceptado una corriente que ha brotado en el pueblo, que empiezan a creer en la resurrección. Ellos se han mantenido al margen de la resurrección. Bueno, estos personajes son los que se acercan a Jesús con un casuística, ¿verdad? Quieren engañar y pillarle a Jesús en una trampa. Es como un gran debate en el que quieren pillar al adversario, que en este caso es Jesús. Pasamos adelante. Bueno, es sorprendente que le llamen a Jesús, ¿cómo le llaman? Maestro, bueno. Y esto es muy curioso porque le llaman maestro pero con una ironía tremenda, porque lo que piensan es, a ver, ¿qué dice este cateto que viene de Galilea, ¿verdad? Que viene de Nazaret? ¿Qué nos va a decir este inculto que viene de la Galilea de los gentiles? Bueno, pues, sin embargo, le llaman maestro, ¿verdad? Y sorprendentemente le quieren preguntar sobre algo en lo que no creen, no les interesa, no creen en la resurrección, pero le van a preguntar sobre la resurrección, porque han encontrado, al preparar el debate,
han encontrado un caso que dicen, este caso se lo vamos a presentar a este de Galilea y ahí lo vamos a pillar, ¿verdad? Y el caso pues ya habéis visto cuál es. Vamos a pasar adelante. Bueno, el caso se llama la ley del levirato. ¿Qué significa esta ley? Esta ley no solamente estaba presente, esta ley está dicha en el libro del Deuteronomio. Y es una ley que no solamente tenía el pueblo de Israel, sino que también otros pueblos, por ejemplo, los hunos, que habremos oído hablar de los hunos, pues estos tenían también esta ley. ¿Qué pasaba? Que si uno se casaba con una mujer y se moría, pues el hermano, si no había dejado hijos, el hermano de este tenía que casarse con esta mujer, ¿verdad? Bueno, y si no quería, si este no quería casarse con la mujer le descalzaba. Para una persona descalzada era una persona pues sin valor, y le escupía a la cara, cosa tremenda entre los judíos y entre nosotros. Cuando a alguien se le escupe en la cara bueno, entonces el que no aceptaba casarse con la viuda era un descalzado y un escupido, uno al que le habían escupido. Bueno, y le presentan este caso, una que se tuvo que casar con 7 hermanos, con los 7 hermanos, y todos murieron, y murió también la mujer. Y entonces le hacen la preguntita, ¿verdad?, con toda la ironía, queriéndole agarrar en la trampa, le hacen la pregunta, bueno, entonces, tú que hablas de la resurrección, ¿verdad?, ¿de quién será en la resurrección? ¿De quién será mujer? ¿Del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo? ¿De quién será la mujer en la resurrección? Bueno, y he puesto ahí una cita de Santa Teresa porque en realidad esto del levirato, de levir significa hermano del marido, levirato, pues era como una manera de garantizar el apellido, decimos, o el nombre de una familia. A veces también entre nosotros se oye, ¿verdad? Cuando uno no tiene hijos o etcétera, queremos que alguien continúe con nuestro apellido, con nuestra historia. Bueno, entonces, Santa Teresa, en el libro de las fundaciones, capítulo 10, cuenta un caso que le ocurrió en Valladolid. Y allí se encontró con una familia muy buena. Una viuda cuidaba a los hijos y les invitaba a entrar en la capilla, a rezar, les enseñaba a rezar. Bueno, y uno de los hijos dejó todo y se marchó, entró de sacerdote, y decía este hijo, cuando le preguntaban, ¿cómo es que has sido capaz de dejarlo todo? Y él decía, más me hubiera gustado tener para poder dejarlo todo por el Señor. Bueno, y esta mujer tenía una niña, porque era una niña, llamada Casilda. Y entonces, entre los familiares, dicen, pero ¿cómo va a entrar? Esta niña quería entrar monja, ¿verdad? Y entonces dicen, pero ¿cómo va a entrar monja olvidando y dejando el apellido y el nombre y el renombre? Bueno, y entonces Teresa en el libro de las fundaciones, un poco enfadada o bastante enfadada, dice, ¿les parece que está su honra en que no se acabe la memoria de este estiércol, ¿verdad? En vez de dejarla que vaya siguiendo la inclinación del Señor, quieren casarla para dar continuidad a esto que ella llama la memoria de este estiércol. Ahí está muy enfadada esta Teresa. Bueno, pasamos. Bueno, la segunda cosa que queríamos destacar es Moisés. Bueno, Moisés es toda una referencia en el pueblo de Israel. Moisés estaría también Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Bueno, Moisés es una autoridad. Pero qué curioso, los saduceos
utilizan a Moisés como el que escribió en el libro una ley, la ley del levirato. Y vemos que a los saduceos no les importa mucho Moisés ni lo que él escribió. Lo que quieren hacer es utilizar la palabra de Moisés y llevar el agua a su molino. O si queréis, traer el ascua a su sardina, ¿verdad? Utilizan la palabra, utilizan a Dios, creen que son dueños de Dios. Y esto, pues, choca y contrasta con Jesús. Porque para Jesús, Moisés no solo es el legislador, sino fijaos qué imagen recuerda Jesús de Moisés. Y recuerda cuando en el desierto, está en el desierto porque le están persiguiendo y se encuentra con la llama que arde, la zarza que arde y no se acaba. Y ahí ve Jesús, en esta zarza que arde, ve el que habla del Dios de la vida, ¿verdad? Moisés estuvo en contacto con el que vive, con el que no se muere, con el que no se apaga. Entonces, queríamos llamaros la atención en esto, ¿no? Como unos utilizan a Moisés porque les interesa para su propio argumento, pura ideología, pero Jesús tiene una experiencia de Moisés mucho más profunda, la experiencia de Moisés que tuvo en la zarza, donde tuvo un encuentro con el Dios vivo y el Dios de los vivos. Bien, tenemos esto presente. Pasamos adelante. Bueno, la segunda cosa que queremos destacar de la que habla el texto es los hijos de la resurrección. Bueno, en el fondo de este evangelio está la resurrección de Jesús, que para nosotros es cimiento de nuestra esperanza, ¿verdad? Decía San Pablo que si no creyéramos en la resurrección, los cristianos seríamos los más tontos del mundo, ¿verdad? Pero creemos en la resurrección, somos hijos de la resurrección. Bueno, y Jesús no permite que se ridiculice la fe en la resurrección. Le molesta mucho que lo más grande de la vida, que es la vida futura, la vida que no tiene fin, se ridiculice de esa manera, trayendo a un caso que es pura casuística, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús no va a responder a los que le habían preguntado de quién iba a ser mujer en la resurrección, sino que les va a preguntar o les va a responder a las preguntas que tendrían que haberle hecho. Unas preguntas profundas que lleva todo ser humano dentro y que es el tema de la vida después de la muerte. Bueno, y Jesús ofrece una visión resucitada, de esperanza, de novedad, como ha hecho a lo largo de todo el camino. Jesús aporta siempre vida nueva. Bueno, entonces Jesús dice que la vida en la vida futura no se parece a la vida de aquí, no se parece. No es la resurrección una mera continuidad de lo que aquí hemos vivido, sino que es una cosa totalmente nueva. Entre los hijos del mundo y los hijos de la resurrección hay una gran novedad. La vida de aquí, por poner un ejemplo, que siempre son ejemplos, la vida de aquí sería como una semilla que tiene mucha fecundidad dentro, pero que no sabemos lo que va a dar de sí esa semilla. Cuando uno se encuentra con un grano de mostaza, ¿os imagináis el árbol que va a salir del grano de mostaza? No se lo imagina nadie. Bueno, pues así sería, así explica Jesús. Esta vida de aquí no se parece a la vida futura, ¿verdad? Bueno, el cielo es otra cosa. Y por eso dice, en la resurrección
no hace falta casarse, porque la finalidad de casarse, en la resurrección todos seremos como ángeles, ¿verdad? Como ángeles, y por tanto no necesitamos. Claro, aquí viene una pregunta que es importante, porque nosotros muchas veces en la pastoral, en la vida, decimos, cuando uno ha tenido una experiencia de matrimonio profunda, de gran comunión, pues parece que quiere o se imagina la vida futura como que también va a estar con su esposo o con su esposa. Bueno, y esto es verdad, porque lo que haya habido de amor entre un matrimonio, todo eso será recogido en la vida eterna. Incluso aunque un matrimonio fracase, se separen, se divorcien, pues también en la vida futura se recogerá lo que ha habido de amor, de autenticidad. Y si uno o una se han casado varias veces, como también sucede, pues en la vida futura se recogerá lo que de amor han vivido con cada una de las personas con las que han formado matrimonio. Pero dice Jesús, en la vida futura no nos casaremos, aquello será otra experiencia totalmente diferente. Pasamos. Y la vida humana es más que la vida visible material. Al morir, amanecemos a una identidad más profunda. Con unas palabras preciosas de San Pablo, podemos decir, ¿a qué amanecemos? A eso que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni naturaleza alguna puede imaginar, ¿verdad? Lo que Dios ha soñado para nosotros, lo que ha preparado, no nos lo podemos ni imaginar, ¿verdad? Por eso no podemos describir, podemos esperar, pero no describir cómo va a ser eso. Bueno, y la tercera cosa, por tanto, Jesús responde a los saduceos, primero, con una explicación profunda de Moisés, de la zarza. Segundo, diciendo que la vida de aquí no es lo mismo que la vida futura será mucha novedad. Y tercero, la tercera respuesta de Jesús a estos que no creían en la resurrección y por tanto no creían en Dios, pues es esta. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y ahí podíamos decir, Dios es el Dios de cada uno de nosotros. Dios es el Dios de cada persona. Por eso, este Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Cuando Moisés dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob son vivos. Dios es Dios no de muertos, sino de vivos. Bueno, y Jesús proclama, y termina también con un texto precioso, para Él, para Dios, todos están vivos. Jesús proclama que Dios es amigo de la vida, de dar vida, es una fuente inagotable de vida. Y a Dios no se le pueden morir aquellos a los que tanto ama. La muerte no puede destruir su amor por sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Por eso el Dios no es de muertos, sino de vivos. Y esto también es importante, ¿no? Aunque nos cueste, cuando nuestros seres queridos mueren, Dios es un Dios no de muertos, sino de vivos. Para Él todos están vivos. Para Él, ¿por qué? Porque no puede dejar de amar a los que ha amado y creado por amor. ¿Pasamos? Dios es yo soy, seguramente lo habéis oído muchas veces, yo soy. Y el yo soy, con la palabra ye, palabra hebrea que transmite la idea de vida, existencia y futuro. Dios nos sorprende constantemente con su amor. Vivenciar esto, vivenciar el amor que Dios nos tiene, ya es entrar
en la eternidad. Por eso para Jesús somos peregrinos hacia la vida en plenitud. Y llevamos una marca, así como los peregrinos que pasan por nuestra ciudad llevan pues la concha, ¿no? La concha o el bastón, bueno, son marcas. También nosotros en este camino, en este peregrinaje, llevamos la marca de la resurrección, la marca de la vida, la marca de la vida. Por eso ahora que va a empezar la asamblea diocesana, en la que pues todos estamos invitados a participar activamente, pues el título de esta asamblea diocesana, ¿sabéis cuál es? Caminemos alegres con Jesús. La forma de hacer este peregrinaje es caminar alegres con Jesús. Esa es la marca y la señal de nuestro camino. Bueno, con una cita de eternidad en el corazón, ¿verdad? Una cita de eternidad que no se nos debiera olvidar, ¿verdad? Y tan alta vida espero, que decía Santa Teresa, y también con un estilo de vida evangélico, ya aquí, que con palabras de San Juan de la Cruz, a vida eterna sa. Bueno, muy bien, pues así hemos terminado de comentar este texto en el que nos hemos fijado en Saduceos, en Ley del Levirato, en Moisés, en la distinción entre la vida de aquí y la vida de allá, y después en que este Dios en quien creemos es un Dios de vivos. No solamente es nuestro Dios mientras estamos aquí, sino que también es Dios de los que ya han partido al encuentro con Él. Dios es para Él, todos están vivos. Bueno, y ahora viene la respuesta a la palabra. Bueno, es decir, esta palabra que hemos escuchado, que hemos recorrido, con palabras del Papa Francisco, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué me dice esto que hemos meditado, esto que hemos escuchado? ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué me molesta de este texto? Si hay algo que te molesta, o por qué esto no me interesa, o bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Son preguntas que hace el Papa Francisco en la Evangelii Nuntiandi, la alegría del Evangelio. Bueno, no, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Bueno, entonces son preguntas que ahora nos tenemos que hacer. ¿Qué me dice este texto? ¿Qué me habla? ¿Cómo se dirige a mi vida? ¿Qué aspecto de mi vida? Bueno, y una segunda pregunta es también si quiero permanecer abierto al misterio último de la existencia, confiando que ahí encontraré la respuesta, la acogida y la plenitud que ando buscando. Allí veré a este Dios cara a cara. Hay gente, yo me he encontrado con personas que viven la muerte como el gozo de poder encontrarme cara a cara con el Dios con el que he hecho todo el camino. Bueno, y me decía el otro día Juan Antonio, que está aquí con nosotros, me decía que claro, la respuesta la tenemos que dar nosotros, ¿verdad? La respuesta a estas preguntas no la puedo dar yo en nombre vuestro, ¿verdad? Por eso vamos a dejar un minuto, ¿verdad?, de silencio para que alguna de estas preguntas, pues, la hagamos nuestra, ¿verdad? ¿Qué me dice este texto? ¿Qué me agrada? ¿A qué me estimula esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? ¿Por qué me atrae? ¿Por qué ya no solo me parece bonito el Evangelio, sino que ya se ha metido en la entraña de mi vida y resulta que ahora, pues, me pide algo? Bueno, nos quedamos un momento en silencio, ¿verdad? Y si alguno o alguna quiere decir algo, ¿por qué me atrae esta palabra? ¿Por qué me gusta?
porque, ¿qué me dice? Pues tenemos ahora un momentito para que surja alguna voz. ¿Cómo me habla personalmente a mi vida esto que acabamos de escuchar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿De qué os habla, os toca por dentro esta palabra? ¿Tiene algo que ver con nuestra vida? A ver, ¿tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver? ¿Sí? A ver, María Jesús, ¿por qué tiene algo que ver en nuestra vida? Porque llena de esperanza lo que vivimos. Llena de esperanza lo que vivimos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué esta palabra es importante para mi vida, para tu vida? Porque lo que nos parece que está muerto, que ya no tiene sentido, ¿no? Para Dios no es así. Y Él saca vida de donde no la hay. Muy bien. Saca vida donde no lo hay. Muy bien. ¿Y otra intervención? Yo creo que nos dice también que nuestra mentalidad está muy estructurada y que tenemos que desestructurarnos de tantas cosas que nos dan seguridad, pero que no es la seguridad que nos quiere. Bueno. La resurrección está garantizada. Sí, o sea, hay muchas cosas que nos dan seguridad, pero no nos aseguran lo que realmente importa en la vida, ¿verdad? Lo que realmente importa es esto. Bueno, muy bien, gracias a los que habéis intervenido. Pasamos a orar la palabra. Orar la palabra significa que después de lo que Dios nos ha dicho, nosotros nos servimos de esta palabra para hablar con Dios. Los que habéis tenido hijos pequeñitos, cuando eran pequeñitos, ¿verdad? Pues bueno, y todos hemos tenido experiencia, aunque no tengamos hijos, de lo que es un niño pequeño cuando todavía no habla, pero le decimos, di papá, di mamá, di tata, di yaya, di... Bueno, y entonces llega un momento en que el niño, como un milagro, dice algo parecido, como un balbuceo, dice, papá, dice, ya todos dicen, ha dicho papá. Bueno, lo mismo pasa, el Espíritu nos enseña con la palabra lo que podemos decirle a Dios, ¿verdad? Y entonces lo que le podemos decir a Dios puede ser una petición, una acción de gracias, una súplica, una petición de perdón, no sé, tantas cosas, una invitación al compromiso. Bueno, ¿a qué os invita esta palabra? ¿A dar gracias, a pedir, a alabar al Señor? ¿A qué os invita? ¿A dar gracias? Muy bien. A dar gracias por este Dios que nos ama tanto y que no puede dejarnos morir, ¿verdad? Bueno, y también es bueno cantar la palabra. El cristiano no es un oyente, es un oyente habitual de la palabra. No utilizamos a la palabra como una especie de amuleto, ¿verdad? A ver qué me dice, a ver, bueno. Los cristianos, como María de Betania, somos los que estamos mucho tiempo en la palabra. Hay personas, seguramente que aquí muchos de vosotros, que leen el Evangelio del domingo, tienen el librito ese que pronto vamos a repartir, los libritos, ¿verdad? Y leen, a lo mejor el lunes ya se leen la palabra del domingo, y el martes, y el miércoles, y el jueves. Y por estar en la palabra va desplegando toda su fuerza y toda su energía. Bueno, pasamos. Y oramos también con Isabel de la Trinidad. Esta semana celebramos la fiesta de Santa Isabel de la Trinidad. Por eso ya os invitamos el viernes tendremos aquí de 8 a 9 un momento de oración aquí en este salón, un momento de oración con esta gran mujer que enamorada de la Trinidad. Bueno, entonces esta Isabel de la Trinidad decía, sumérgete en mí,
para que yo me sumerja en ti, hasta que vaya a contemplar en tu luz el abismo de tus grandezas. Así se asomaba la fe en la resurrección en esta gran mujer. Os recuerdo, el viernes de 8 a 9 tendremos un momento de oración para todos los que queráis y podáis. Y también esta semana celebramos la fiesta de Francisco Palau. ¿Os suena este Francisco Palau? Claro, a alguna os sonará mucho porque es vuestro fundador, ¿verdad? Bueno, pues que Francisco Palau nos regale fiesta en el corazón y compromiso con el Evangelio. Bueno, pasamos adelante. Y es hora de contar al mundo la nueva manera de vivir, es hora de celebrar la vida nueva, bueno, y es hora de todo esto, ¿verdad? Lo leemos en silencio y nos quedamos con alguna de las tareas para nuestra vida y para esta semana, ¿verdad? Pero queríamos también terminar con una canción brevecita de Carmensa, que esta mañana en la residencia de las hermanas carmelitas misioneras pues han puesto esta canción y me ha parecido preciosa. Dice, la canción la conocemos todos, por eso igual nos podemos unir. Gracias quiero darte por amarme, aquí tienes mi vida, trabájala como trabaja el barro el alfarero. Gracias. Quiero darte por amarte. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias.
Bueno, pues buenas noches y hasta el viernes, si Dios quiere, nos encontraremos. Y que la palabra produzca fruto abundante.